Esta es la que vamos a ver el día de hoy. Ok, esta que está aquí. Y luego nos adentramos al tema de gestión de riesgo. Ok, ya. Miren, esta clase es interesante porque prácticamente cuando ya tienes claro la dirección o predices qué es lo que podría pasar con los activos que tú operas, lo único que ahora te toca es tratar de poner la orden límite lo más, no se trata de lo más precisa, sino tratar de colocar la orden de manera más óptima posible para que se te active la orden y puedas tomar esa entrada. ¿Ok? ¿Cómo se refina un point? El contexto teórico funciona de la siguiente manera. Si usted está viendo compra, digamos que tiene una tendencia alcista, ¿ok? En diario, en H4 y todo esto. Y aquí ya el precio le dejó una manipulación y el precio sigue expandiendo al alza. Se entiende de que aquí hay una manipulación bajista. Ahí hay órdenes que el precio simplemente vino a sacar de ese mínimo, pero a la final el precio siguió expandiendo al alza y termina creando rompimientos. Quiere decir que lo único que hizo fue tomar liquidez del mínimo anterior y luego expandió al alza. Mi nuevo fractal va a ser de aquí a acá. Y tarde o temprano el precio va a cumplir su ciclo de liquidez. Va a ser los retrocesos. Quién sabe si se queda aquí, hay que validarlo y luego el precio sigue expandiendo al alza. O viene más abajo, ¿ok? Valida ese punto y se expande. Ahora, esta lección trata de entender cómo refino la entrada, es decir, cómo coloco mi posición de compra y qué consideraciones debo de tener para que la entrada se me dé y pueda tener, obviamente, los profit o el objetivo que busco. 1.3, 1.4, 1.4, 1.5. Ya, el objetivo que usted esté marcando. ¿Cómo refino un point? Ya. A estas alturas yo creo que usted ya tiene su forma de refinar un point, pero yo le voy a explicar la forma en cómo yo lo he venido haciendo y me ha funcionado. Y también ciertas cosas que suceden en el mercado. Ok. Bien, si yo aquí tengo el fractal principal, miren, hagamos de cuenta que este es el fractal diario y aquí tenemos nuestro delineamiento. Ese vendría a ser el H4 Higher Low y este vendría a ser el H4 Higher High. Correcto. Estas zonas que quedan aquí son las zonas potenciales de compra. Estos van a ser mi point. Ya. Se entiende de que un point debe de cumplir ciertas características para considerarse, chicos. El primero, un point es válido siempre y cuando cree un alto más alto. Voy a poner aquí la estructura. Cree un higher high. Dos, identificar si sacó liquidez previo al movimiento. Identificar si el precio hizo un comportamiento de Stockholm. Recuerden que en Stockholm significa de que si el precio aquí quería validar esta zona de compra, no lo hace, sino que viene y erradica la liquidez de los mínimos de los fractales, donde residen los stock loss de la gente que ya compró. Se entiende que eso es un comportamiento de Stockholm. Y luego el precio simplemente sube. La zona tenga ineficiencia. Ya, estas ineficiencias, identificarlas en H4, H1, 30 minutos, 15 minutos. Yo recomiendo, chicos, que máximo sus ineficiencias las consideren hasta 30 minutos. Es mi recomendación. De ahí usted puede hacer backtesting y de pronto usted diga, ¿sabes qué? No,
me voy a quedar con las ineficiencias de 15 minutos. Está bien, no hay problema. Pero en lo que a mí me respecta con respecto, perdón, en lo que a mí me funciona para operar con orden limit, que yo creo que el objetivo acá es hacer un trading menos activo, es refinar entradas hasta 30 minutos. ¿Ok? Y aquí identificar el bloque de órdenes en H4, H1, 30 minutos, que representa las, las últimas intenciones de venta previo al impulso alcista. Ya. Por decirme como una tilde, me disculpan. Ya, ahí. Características que yo considero de un point. Ahora, recuerden, hay veces que el algoritmo no te crea un nuevo punto más alto, sino que te hace es dejarte cercano, máximos iguales. Y eso se entiende que es liquidez que el precio está buscando si la tendencia sigue alcista. Como los dos casos que les pasé. Uno en el oro, cuando el precio tenía varios altos así, y a la final el precio por ahí solo sacó el anterior, pero tenía los demás. Y luego vino y no crea rompimientos del alto anterior, sino que hace un retroceso y se va. Ya, esos ya son setup por liquidez y hay un contexto también fundamental que empuja al activo al alza, que en este caso fue el oro. Ya. Dos, identificar si el precio hizo un comportamiento de Stockholm. La mayoría de las veces sucede este comportamiento. Si usted va a las gráficas y ve una tendencia alcista, puede que vea retroceso solo para comerse mínimos diarios y luego el precio sigue expandiendo al alza. Lo mismo sucede de tendencias a la baja. Puros mínimos puros máximos diarios cada vez más bajos. El algoritmo hace un retroceso, se lleva la liquidez de esos altos y luego sigue su camino bajista. Ya, esto es lo que explica el libro y lo explica bastante bien, chicos. Ya, son comportamientos que suceden de manera frecuente. 3. Ineficiencias H4, H1. Cuando hay aceleración, chicos, se entiende que cada impulso que lleva el precio de este nivel inicio a este nivel fin, hay un desequilibrio entre compradores y vendedores. Y esos bloques de órdenes se van formando a medida que ya va a existir un cambio de tendencia. Y ahí hay una lucha entre compradores y vendedores. Los vendedores que comienzan a abandonar las ventas para luego subirse a las compras. Y los compradores que están empujando el precio a las compras. Y ahí, cuando existe ese desbalance, es cuando viene la manipulación. Se inyectan órdenes en venta, el precio manipula la baja, saca liquidez de mínimos anteriores y luego vienen las inyecciones de compra en grandes volúmenes. Y cuando existe esa inyección es que el precio va dejando ineficiencias. ¿Ok? Ya. ¿Qué se hace aquí? Tratar de identificar esa ineficiencia en las estructuras de H4, H1, 30 minutos. Si gusta, vaya 15 minutos. Pero donde va a poner la límite, yo recomiendo que sea máximo hasta H1, 30 minutos. Y ya le voy a decir, igual vamos a ver ejemplos. Ya. Identificar el bloque de órdenes de H4, H1, 30 minutos que representan las últimas intenciones de venta previo al impulso alcista. Previa a estas velas alcistas, esta es la vela que representa las últimas intenciones de venta. Es decir, esta vela es la que queda con órdenes en negativo, porque venden para luego impulsar el precio del alza. Y cuando el precio hace el retroceso, intenta cerrar esas órdenes en negativo. Y una vez que la cierra, vuelve e inyecta nuevamente compras. Y el precio sigue impulsándose al alza. Y esto es lo que ayer hablaban en el grupo. Yo les decía, chicos, no siempre el precio viene al bloque. Ojo. Y de pronto usted diga, no, es que aquí mi entrada era de 6 pic de CL y mi entrada va a ser sniper. Pero el precio suele apenas topar el imbalance y se va y te da riesgo-beneficio 1.5
o 1.10, 1.6, 1.7, si hubieses asumido 8 pics de stop loss, o de pronto 12 pics de stop loss, representa la distancia de la ineficiencia hasta el mínimo del bloque anterior, el mínimo del fractal. Y tú dices, hubo unos 6 en este trade, pero yo por querer tener 6 pics de stop loss, no se me activó la orden. Por eso yo juego simplemente con la distancia de la ineficiencia al mínimo del fractal. Y si son 22 picks, amigo, yo los acepto. Si son 18 picks, yo los acepto. Yo no ando con el tema, voy a hacer la entrada lo más precisa posible, cero drawdown, donde el precio apenas pinche y se da la entrada. No, mi enfoque antes era ese, pero créeme que te pierdes muchas entradas. Lo importante acá es la dirección del precio, que identifiques correctamente la zona de posible reversión y asume que el precio cuando se adentre a esa zona te va a dar cierto drawdown, pero va a ser pequeño porque si está entre un rango de 10 a 20 pics, de 10 a 24 pics. En el caso del oro, yo suelo usar stop loss que van de 40 a 60 pics de stop loss, 60, 40, 80 pics de stop loss. Y no hay problema. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es la zona. La zona me interesa que el precio cumpla con la función de lo que yo voy viendo. Más que decir, no, es que quiero una entrada mega sniper porque quiero ser sniper y eso. No, no suelo trabajar así, chicos. Ya, ya, hasta ahí se comprende esto. Esto es importante, chicos. Ya. Y ya cuando usted ve esto, yo lo que hago es marcar la zona, chicos. A ver, el point, elija usted de qué color marcarlo. Márquelo de gris, de azul, de amarillo, de rojo, lo que sea. Y yo también marco las ineficiencias. Yo cojo y las pinto. Las pinto de color rosado. Ya. Y yo tengo claro de que si el precio, yo tengo claro que si el precio, cuando haga su debido retroceso, el precio puede adentrarse al bloque y a partir de ahí dame el 1.5. Ya, este es el comportamiento uno. Lo voy a pintar de color azul. Y aquí está mi entrada. Aquí está el bloque de órdenes que representa las últimas intenciones de compra, de venta, perdón. Aquí está mi stop loss y aquí voy a asumir que me da 1.4 ya. Ese es el comportamiento uno, chicos. El 2 es que el precio apenas pinche la ineficiencia y yo asumo simplemente más stop loss con tal de buscar el 1.4, 1.5. Ojo que ahí obviamente en este caso el 1.4 sería aquí. Y otra es que a veces el precio va al 50% de la ineficiencia, rellena más del 50%. Y si usted marca el 50%, más o menos sería por aquí así. Y tu orden la pondrías en el 50% de la ineficiencia. Ya, lo que les puedo recomendar, chicos, desde mi experiencia, si gustan, aplíquenlo, si no, no lo apliquen, o no me crean, vaya y valide los setup. Es dejar la entrada ahí, miren, en la ineficiencia, chicos. Independientemente si el precio respeta un poco la ineficiencia, mitiga un poco la ineficiencia, rellena el 50% o por último se vaya al bloque, a mí lo que me interesa es que ya tengo definido la zona potencial de reversión. La función que cumplió sacó stop loss del fractal anterior que fue alcista. Crea un nuevo alto, estamos alcista 100% todavía. Lo que debo esperar es el retroceso horas o días posteriores. Ya definí mi última intención de venta, ya identifiqué la ineficiencia. Y si por acá alguien sabe usar FIBO, yo acá no voy a enseñar esto, trazo el FIBO de punto mínimo, punto máximo y veo que estamos dentro de zonas potenciales de compra. 70.5, 79, 88. Más confluencia aún. Ya. Eso es en caso de utilizar FIBO. Ya. Eso es lo que yo hago para refinar un poco. Y lo otro que identifico, que se los voy a poner aquí, ves, intenciones con C.
Ya. Y lo otro que yo identifico en esa zona potencial de reversión es lo siguiente, redondos. Identificar números redondos, aquellos que terminan en 00 o en 00. Niveles psicológicos. Así le llaman. No me pregunte por qué le llaman así. ¿Ok? Alguien se lo inventó, pero funciona. Ya, yo lo que trato de ver es que si cercano a mi zona potencial, bajo ya lo que ya les venía explicando, existen números redondos como estos niveles. Hagamos de cuenta que justo aquí es el nivel 183.000. Ya. Ahí, bueno, es que ahí me baja, ¿no? Pero hagamos de cuenta que este nivel es un número redondo que termina en 183.000. Así, miren. Ya. Cuando yo veo ese tipo de números muy cercano a mi punto de entrada, yo lo que hago es dejar mi entrada en ese nivel. Ya. Así, tal cual. Ah, bueno, es que aquí obviamente me altera, pues, ¿no? Pero hagamos de cuenta que ahí es la entrada. Ya. Ese es como que mi parámetro, chicos, para refinar un point. Y normalmente mis points en libra dólar, euro dólar están entre 10 a 20 pics. 10, 22 pics. ¿Ok? Con los parámetros que yo le he enseñado. Para operar con orden limit. Escuchen bien las personas que están acá y que van a ver. Esto que yo les estoy enseñando es lo que yo hago para colocar, y aquí ya, colocar orden limit y a mimir. ¿Ok? Eso es lo que yo hice con eurodólar. Dejé la orden activa el jueves, la orden limit, y se me activó el lunes en la madrugada. Yo lo único que hago es darle seguimiento porque ya cumplía todo lo que yo veo en el mercado. Y si se activa en London, New York, perfecto. No necesariamente la voy a ver cuando se activa. Simplemente ya puedo estar viendo el profit y ya sé que una vez que llegue ahí, debo esperar el riesgo-beneficio. Ya, esto que le estoy diciendo es para operar con orden limit. Ahora, si yo quisiera validar la entrada, tendría que irme a estructuras más pequeñas, de 1 a 5 minutos, cuando el precio se adentra a mi POI, si yo no quiero operar con orden límite. Entonces, cuando el precio esté en el nivel, aquí le voy a explicar, miren, que eso fue una pregunta que hicieron la semana pasada. Cuando el precio se encuentre en este nivel y abajo, obviamente, esté mi stop loss, aquí le voy a poner mi stop loss, le voy a pintar de color rojo esta línea. Ya, lo que tengo que ver es que cuando el precio se adentre aquí, miren, en el horario de New York, en caso de que operes New York, en caso de que operes London, tienes que ver cuáles son los fractales de 1 minuto que están haciendo que el precio se adentre a la zona potencial de compra. Y una vez que se encuentren aquí, tienes que ver que esos fractales se quiebren y luego evaluar en 1 y 5 minutos la compra. Ya. El beneficio de hacer esto, chicos, es que el stock loss tiende a ser más pequeño. Ya no dejas un stock loss de 10, 15, 20 pics, 22 pics. Puede que el stock loss ahora sea de 5, 6 pips. Y obviamente tu ratio de beneficio va a aumentar, pues no, se va a ir drásticamente, va a ser más amplio. Si tienes una visión panorámica del mercado, tus TPs tendrán a ser estructurales. Se entiende que si el fractal se sigue manejando al alza, el precio va a terminar acá. Ya. Y ese es el beneficio. Yo hacía esto, chicos. Créame, yo iba y confirmaba las entradas en 1 y 5 minutos. El único problema es que me causaba a mí. Voy a hablar desde mi perspectiva, chicos. Primero hay que estar 100% en la gráfica, en el horario que se dan las sesiones, que en este caso, si este comportamiento pasa en New York, tú tienes que tener claro que debes estar en la compu en el rango de 8
Bueno, en este caso sería de 6 a 8 de la mañana. Quiere decir que tú tienes que estar pegado a la gráfica. 6 a.m. a 8 a.m. Porque en ese horario es donde se dan las confluencias para tomar un trade. Y es donde se entiende que los horarios de alta confluencia son los horarios de negociación, donde los traders a nivel mundial consideran que esas zonas son potenciales para reversión. Y ahí es donde se ejecutan las órdenes en compra, las reversiones. Ya, esto es en caso que operes en vivo. Ya, esto era lo que yo hacía antes, chicos. Y este horario puede ser en London. En este caso aquí apliqué como que fuera New York, porque New York es el único horario que yo puedo operar. Porque como yo soy de Ecuador, no me voy a levantar en la madrugada a operar, sino al siguiente día no poder hacer mis actividades como yo hago, ir al gym, estudiar, leer. Y en las tardes probablemente me dé sueño, capaz cancele mis horas con mis hijos, donde paso jugando con ellos o los acompaño a hacer distintas actividades. Por eso yo solo trabajo en New York. Ya. Ese es el beneficio, poco stop loss. Por ahí te estoy diciendo la parte del esfuerzo que deberías hacer. Y yo entiendo de que no todos acá trabajan, no todos acá tienen este horario flexible, porque tenemos trabajos, algunos negocios que atender. Y estar aquí es un privilegio, estar pegado a la gráfica en un horario que sí o sí puedas. Entonces, lo que yo hago es poner límite, chicos. Yo me olvido, yo solo estoy pendiente en este horario porque en la semana planifico. A ver, si la semana arranca el lunes, termina el viernes, quiero buscar un trade potencial en la semana y dejo orden límite. Ya. En caso de que exista alguna noticia intermedia en la semana, por ejemplo, un miércoles, ok, voy a evaluar la noticia, me levanto tal cual como hago, 5, 5:30 de la mañana y estoy pendiente de la noticia. A ver, ¿qué hace la noticia? ¿Altera mi punto de interés o consideraré otro punto de interés? Nada más. Y muevo la límite. Si la tenía aquí abajo, la pongo acá arriba. O por último, si la tenía aquí, la muevo más abajo. Todo depende de lo que yo vaya viendo en el mercado. O si no, simplemente mantengo la límite. Como aquella vez que fue en el eurodólar, yo les dije, chicos, lunes y martes no vale operar. Miércoles sale la noticia de la Fed. A partir de ese día, yo comienzo a buscar escenarios para día jueves, viernes y próxima semana. Habló la Fed, dio prácticamente la premisa de cómo se iba a manejar los recortes de interés. El dólar se debilitó y yo les dije, chicos, miren, eurodólar tiene esta zona potencial. Yo coloqué la orden límite. Stop loss, precio de entrada, ITP. Y la siguiente semana, de domingo a lunes, se activó la orden. ¿Comprende? Y no fue necesario que yo me levante en London a ver si el precio hacía este comportamiento. De hecho, esto de aquí, muchos videos en YouTube, chicos, hartísimos, de cómo tomar entradas con poco stop loss. Busquen y de pronto les sirva. Pero créame que cuando descubrí que podía confiar en el trabajo de aquí y dejar orden límite, y cuando se lo vi también a otras personas, a un amigo, yo decía, él opera London y New York, yo decía, ¿y cómo hará? No creo que se levante a la madrugada. Y él me dijo, cuando yo ya identifico oportunidades, yo pongo límite. Y decía, ¿en serio? ¿Y no te sacan stock loss? Y me dice, no, si la zona es potencial, te va a dar la entrada. Y si se te va stock loss, simplemente fue porque causó toma de liquidez y New York va a ser alcista. Por ejemplo, así miren, imagínate que la entrada hace esto, pero en New York en London el precio crea rompimiento y de nuevamente se puso al alza. Entonces quiere decir que tu entrada ya no va a ser acá, ya probablemente sea así mismo definiendo el mismo point, pero en alguna zona de por aquí. Ya, así. Eso es lo que a veces a mí me suele pasar. Me sacan stop loss en London, pero mantiene la dirección o la proyección que yo tenía alcista o bajista. Y ya en New York busco la entrada. Y así mismo, no me veo si hace fractales.
en 1 o 5 minutos. Solamente pongo la límite. Porque ya he venido haciendo esto ya estamos hablando de que ya vengo confiando en Orden Limit más de un año creo. Ajá. Pero sí costaba, porque como que tú dices, no, pues si yo tengo que tomar la entrada en vivo y dejar Limit, como que así, me costó. Pero les estoy explicando lo que a mí me ayudó a tener más libertad. Porque cuando yo venía y analizaba la gráfica en 1 minuto para tomar entradas, créame, me ponía nervioso porque en 1 minuto la estructura es más pequeña y tiende a ser más veloz. Y lo otro que me ocurría es que como estoy viendo en 1 minuto la gráfica, a veces por los retrocesos que hace, yo creía que me iba a sacar en stop loss y me salía del trade. O lo que también suele suceder en 1 minuto es que el precio sigue vigente en la zona. Mientras siga y no te saque stop loss, el precio hace cualquier comportamiento en la estructura. Pero hay veces que ya el precio iba alcista por aquí y venía y hacía esto. Sacaba stop loss y era porque venía por la liquidez del primer mínimo. Y luego el precio me sacaba en stop loss en 1 minuto y el precio se iba y daba el 1.415 y yo me quedaba sin operar. ¿Por qué? Porque ya había depositado el 1% aquí. Ya, ahora, como yo opero con limit, yo lo que hago es dejar la orden aquí. Dejo la orden aquí, dejo la orden aquí, en el punto de entrada, en el stop loss, y como no estoy viendo lo que hace en 1 minuto y ya me voy a H4 a ver la gráfica, darle seguimiento, ya yo no veo lo que pasa en 1 minuto. No me afecta de manera psicológica, porque yo ya en el celular y en la gráfica yo estoy viendo gráficos H4. Porque yo tengo claro que el impulso no va a ser en 1 minuto, no va a ser en 2 minutos. Probablemente en 4, 8, 16 horas el precio llegue a darme el TP. En eurodólar, ¿cómo se desarrolló la orden? Se activó en London del día domingo a lunes. Pero el día lunes en New York y el resto del día el precio se mantuvo lenteja, estuvo lento, lento. Por ahí hasta hizo un retroceso cercano al punto de entrada. Pero vino hacia London y New York del siguiente día y el precio estaba haciendo esto. Es decir, ya se había alejado del punto de entrada y ya íbamos superior a 1.3, 1.4. ¿Cuántas horas pasaron? Más de 24. Y yo jamás hice esto de venirme 1 minuto, no me levanté en la madrugada. Y obviamente si tú te levantas en la madrugada tienes que dormir más temprano. Y si duermes más temprano significa que tienes que hablar con tu esposa y tus hijos que vas a tener que dormir temprano para poder trabajar en la madrugada. Y probablemente te pierdas ciertas cosas que haces con tus hijos. Yo, por ejemplo, con el chiquito, como yo hago dormir al chiquito, esas horas para mí son divertidas porque se pone a jugar él hasta dormirse. En cambio, el otro, él duerme más temprano por la escuelita. Él tiene que estar dormido máximo 7 de la noche. O, por ejemplo, a veces que salimos y llegamos tarde, el día jueves, pues a hacer tareas con el mayor hasta las 10 de la noche, porque salimos a molestar. Y él tenía que hacer sí así sus tareas. Imagínense yo decirle, ¿sabes qué, Avisito? No hagas tus tareas o haz lo que puedas, que yo tengo que dormirme a las 8 porque a las 1 de la mañana tengo que levantarme a trabajar. Imagínense, yo no mezclo eso. Yo ya sé que en New York puedo tomar una entrada con orden límite. O en la semana dejo el orden límite y la dejo ahí. Ya, así es como yo refino un point, amigos. Se entiende, es básicamente la mezcla de todos los conceptos que hemos venido haciendo y así yo los defino. Exacto, en 1 minuto pasa de todo, amigos. Yo me ponía cardíaco, pero a veces sí lograba el objetivo de tener 5 picks de stop loss. Lo otro que también me ayudó a entender que no me servía mucho operar con stop loss pequeños era que las empresas de fondeo, cuando ven que tú te sobreloteas y tienes poco stop loss, te llaman la atención. No sé si sabían eso. Pero digamos que aquí tú entraste con 40 lotes en libra dólar y tienes apenas 4 picks de stop loss, significa que
tu riesgo más o menos está entre $1,600. Y si aquí te vas por unos 100 pics, obviamente le vas a sacar buen profit a ese trade. Y cuando las empresas detectan eso, a veces sí te hacen ciertos llamados de atención, sí te hacen ciertos llamadas de atención, porque a ellos no les conviene que tú le saques el mayor beneficio a tu cuenta. Por eso ellos tratan de que las personas mantengan riesgos promedio, stop loss superior a 5 pics. No sé si han visto que hay empresas que hasta te mandan stop loss superior a 5 pics, stop loss superior a 7 pics. O cuando ven que tienes stop loss muy pequeños, a ellos comienzan a aumentar los spreads. Pequeñas cantidades solo para que cuando el precio se te acerque aquí, ¡pum!, te saque. Y luego el precio te da. Por eso es que no juego con ese tipo de entradas. Asumo 10, 20 pips de stop loss y en el retroceso difícilmente me pueda sacar tan solo que se vaya lo más mínimo y de pronto por split me saque. Pero lo recomendable ahí es que siempre en el stop loss asumas unos 2, 3 pips más abajo. Es decir, tu stop loss aquí. Y así el precio si se acerca hasta el mínimo del fractal, no te saca por split. Y ahí ya se va y te da el profit. Ya, se entiende. Estos son los consejos que yo les puedo dar. A mí me sirvieron. Cuando a mí me las enseñaron, yo comencé a dejar orden limit. Y por eso yo les compartí el escenario de, por ejemplo, en el oro. Hagamos de cuenta que el oro, en la entrada que yo les pasé, ya viendo esto de manera práctica, pues no. Yo les pasé una entrada y digamos que vamos a hacer todo el trabajo que se hace para refinar un point, ¿no? Y todo lo que conlleva. No. Ya, ahí. Esta es la estructura de H4 de este activo, ¿no? Asimismo, tengo también el panorama macro de todo lo que he venido haciendo en el 2024 cada trimestre. 100% alcista este activo. ¿Ok? Hay una relación de por qué el dólar, por qué la Fed cuando baja las tasas de interés, el oro sube. Eso póngalo aquí, en ChatGPT. Investigue cuál es la relación de que el oro tienda a fortalecerse cuando la Fed anuncia recortes de tasas de interés. Coméntamelo basado en hechos pasados de los últimos, pueden ser 100 años, qué sé yo. Ya. Para que usted vaya entendiendo esto y trate de entender el porqué de los movimientos y no simplemente venir un lunes y decir, ya en H4 alcista, 15 minutos, en 5 minutos está haciendo fractales alcistas, ya estamos liquidez aquí, voy a vender. Ya, dudo mucho, esto cuando vi el libro de Trader Legendario, ellos hablan muchísimo del aspecto fundamental y por eso ahí es que yo comencé más a estudiar estos temas. Ya miren, ahí te va diciendo, mira, te va diciendo la razón. Entonces usted viene acá, lea, interprete y vaya a las gráficas y vea cómo se ha comportado. Ya. Miren, yo tenía esta perspectiva. El fractal de H4 se respeta en el oro. Ya. Pero cuando el precio viene a este nivel, ok, a este nivel que está aquí, miren, así mismo era un número redondo, ok, el 26. Esto lo explica el libro muy bien, chicos. A mí me lo enseñaron pero no sabía la lógica. Pero el libro explica muy bien por qué el precio tiende a respetar estos números. Y el libro también te aconseja que en vez de poner en el número redondo, le aumentes 20, para casos alcistas, 20 décimas, y en casos bajistas, menos 20 décimas. Así, los respeta muy bien. Ya vamos a ver otros ejemplos. Ya,
Yo entiendo de que este punto que está aquí era mi nuevo fractal. Ya, mi nuevo fractal era de aquí hasta acá. Quiere decir que el precio seguía con su tendencia alcista y el rompimiento más cercano que hizo del- de la tendencia bajista anterior en estructuras H4 era este de aquí. Yo tenía ese marco, chicos. Ya, lo que yo no entendía muy bien en esta semana era qué lo podría fortalecer y debilitar o qué es lo que haría el oro basado en el contexto de la semana. Primero estaba el tema de los ataques de Irán, Israel. Se entiende de que cuando hay conflictos, la gente compra oro, ¿ok? Porque es un activo de refugio. Ya, eso también. Busque aquí en ChatGPT por qué cuando hay conflictos la gente compra oro y obtenga la respuesta. Ya. Y dos, si el día viernes se iba a debilitar el dólar por tasas, por el sector laboral, de ley este activo subía. Ahí habían dos confluencias. Y la otra es que si el sector laboral se fortalecía, influía en que las tasas de interés no existan los recortes como se venía prediciendo semanas atrás. Ya, entonces a la final decidí no hacer nada en este activo, ¿ok? Y lo único que dejé fue las zonas definidas de compra en caso de que se vaya el activo en compra. Ya, ¿cómo defino eso? Primero me voy a diario. En diario no veo ineficiencias dentro de los fractales más cercanos. En H4 yo entiendo de que las zonas potenciales de venta se generaron a partir de esta vela bajista que está aquí. ¿Qué se entiende que hizo esa vela? Inyecciones de venta que manipularon el mínimo de una vela anterior y adicional se adentra un punto de interés que anteriormente había llevado el precio al alza. Ya, estoy identificando las zonas potenciales de compra, chicos. Dos, yo sé que a partir de esta vela, miren, se convierte en una zona potencial de reversión, porque fueron las últimas intenciones de venta. Yo lo que hago no es marcar la mecha, yo lo que hago es marcar desde el bloque de órdenes, desde el Open. Recuerden que aquí está el Open, ya. Y ese Open está conformado por un nivel, para ser preciso, 26.40. Ya, ahí, cercano a la mecha. Ya, ¿qué hay abajo de ese nivel? Hay una ineficiencia, lo que les expliqué en el checklist. La ineficiencia que está aquí, miren. Aquí hay una ineficiencia que anteriormente había sido rellenada, miren. Si ven, había sido rellenada en H4. Pero el precio aquí yo sé que me deja liquidez. Aquí ya hubo gente que compró. Aquí ya hubo gente que compró. Y yo sé que aquí, como me explica el libro, y por lo que entiendo, temas de liquidez, aquí hay órdenes en compra y stop loss abajo de ese mínimo. Ok, aquí ya hay gente que compró y está esperando sus profit y todo eso. Y cuando el algoritmo hace el comportamiento de venir y sacar liquidez de ese mínimo, es simplemente para comerse esos stop loss y luego irse al alza. Ya, esos son comportamientos de Stockholm. Ya, si yo trazo un Fibo, miren, si yo trazo un Fibo y trato de entender, ok, ¿cuál sería mi punto más adecuado, mi zona potencial de compra? Serían estos niveles que están aquí, desde el 70 hasta este nivel. Ya. Ahora, hay gente que opera así, chicos, y usa stop loss amplios. Y créame que no lo hace mal trader. Al contrario, asumen más stop loss y buscan riesgo-beneficio acorde a los que ellos interpretan, que va a ser el precio, 1.3, 1.4. Y que tengan stop loss amplio no significa que sean malos o que no tengan, sean sniper o francotiradores, como se suele vender en redes sociales. Porque al final lo importante es la gestión de lo que estás viendo en cada estructura y tu posible compra. Ya, así hay gente que lo hace. Ahora, yo lo que sí hago es bajar hasta H1 y ahí voy refinando un poco la entrada. Entonces, si yo me voy a H1,
voy a borrar esto que está aquí. Yo sé que aquí está la ineficiencia de H4, ¿verdad? De hecho, la voy a pintar. Ineficiencia de H4. Ya. Yo sé que anteriormente el precio mitiga esa ineficiencia y se va al alza, miren, se va al alza, pero previo a una noticia tan importante como fue la del día viernes, existen las manipulaciones. Miren, la noticia fue, aquí déjeme usar el separador de periodo. Ya. El día jueves el precio hace este comportamiento, venir a rellenar la ineficiencia. Y luego se expande al alza y de pronto tú dices, compro ahí, está bien. Pero más abajo yo identifico de que aquí están las últimas intenciones de compra, de venta, miren, en esta velita. En esta velita que está aquí están las últimas intenciones de venta, ¿ok? Y esa vela, miren, cuando se genera la venta, miren como la vela de H4, la que marcamos primerito. Si ven, toda esta vela es una vela de H4 conformada en, en tres velas, eh, en las velas de H1. Miren cómo la manipulación hace que el precio se lleve la liquidez de este mínimo anterior. Y luego existen las órdenes en compra. A partir de aquí, miren. ¿Sí ve? Y el precio obviamente genera compras, por ahí ventas, compras. Y aquí hay una ineficiencia, miren. ¿Ok? Eso yo lo marco porque tengo claro el contexto de lo que sucede aquí. Órdenes en compra, órdenes en venta, lucha entre comprador, entre toros y osos. Y yo esto lo marco aquí, miren. Ya, esta es una ineficiencia de H1. Ya. Ahora, yo me puedo quedar con la primera zona y jamás me iba a sacar en stop loss, ¿verdad? Pero como la idea es refinar las entradas hasta H1, 30 minutos, me olvido de lo que hay acá y me enfoco en la zona extrema. Y este sería mi punto de interés en una estructura de H1. Ya. Y aquí es donde va el tema de la entrada. Ok, vamos a ver el tema de la entrada y también el tema de definir si hay un punto que termina en 00 o en 000. En este caso sería el siguiente caso, miren. Si yo trazo aquí un nivel, miren, yo voy a borrar el tema de aquí para que sea más gráfico, más limpia la gráfica. Yo tengo tres opciones aquí, chicas, miren. Yo sé que puedo dejar el límite aquí en la ineficiencia, chicas. Ahí, miren, ahí, justo ahí. Y me activaba la orden, miren. Me activaba la orden. Y si buscaba el 1.4, aquí, si buscaba el 1.4 me daba facilito el 1.4, miren. Para hacer viernes es perfecto el 1.4. Lo otro es que venía y dejaba la límite en el 50% de la ineficiencia, miren, aquí, justo aquí. También me la activaba, ¿no? Y de pronto me daba el 1.45 hasta el alto de aquí, miren, hasta el alto de aquí. Y lo otro era dejar la límite en el bloque de órdenes, que sería aquí, miren, aquí, justo aquí. Pero si se dan cuenta, el precio no se adentra al bloque, ¿sí ven? Aquí voy a marcar bien esto. No se adentra al bloque, no se adentra y no me pregunten por qué, pero son comportamientos que se dan, ¿ok? Y uno a la final no controla el mercado. Miren, no se adentra, no sé si en otros brokers se habrá adentrado, pero si tú dejabas la límite aquí, no te activaba y no te daba el riesgo-beneficio que dio. Ya, si se activaba en la límite, daba un promedio de casi 1.5, miren, hasta el alto anterior. ¿Comprenden lo que les dije en la parte de contexto? Ya, así yo mandé la límite, chicos. Ahora, como yo entiendo este tema de los números redondos, yo sé que por aquí, miren, por aquí, en la zona potencial,
había este nivel, 26.32. Ya, déjenme aumentar el grosor, quitarlo de color negro. Ya, si yo dejaba la orden en nivel 26.32, probablemente sí me la activaba por un tema de sprint. Pero lo que yo no sabía era lo que recomendaba el libro, era que le aumentes 20 pics. No, no es 20 pics, es 20 décimas, creo. Y así el precio te podía activar la orden en esa zona. Ya, justo ahí. Por eso no recuerdo si les mandé la entrada así o 26.32. Ya, si dejaban así la orden en la ineficiencia, sin considerar lo que acabo de explicar como último, les activaba la orden, chicos. Y tranquilamente buscaban el 1.4, que es lo que esta metodología tiende a dar por la forma en cómo se gestiona cada trade. Si dejaban en la ineficiencia, a mitad también, pero si ya se iban más al fondo, no. Y de hecho, mira, si tú bajas de estructura, temporalidad, ya en 30 minutos hay otra ineficiencia en 30 minutos, miren. De pronto tú dices, no voy a enfocarme en las ineficiencias macro, sino que quiero enfocarme en las ineficiencias más pequeñas porque mi trade debe ser preciso y conciso. Te vas a 15 minutos y en 15 minutos hay más ineficiencias, miren. Ya, esto yo ya no hago, chicos. Yo hacía antes y créanme que a veces sí, el precio sí baja y rellena todo, pero hay veces que no lo hace. Miren ahí. Y tú dices, bueno, vámonos a 5 minutos, a 5, y tratemos de ver qué ineficiencia más hay en 5 minutos. En 5 minutos hay más ineficiencias, miren. Está esta, está aquí, miren. Esta que está aquí, miren. ¿Sí ven? Ya. Y ahí ya tú dices, no, mi entrada va a ser Mega Sniper y la voy a poner aquí, miren. En vez de aquí, donde se mandó el nivel, la voy a poner acá. Aquí, miren. Justo aquí. Ya. Hay una diferencia, ¿no? Aquí hay un promedio de 79 pic de stop loss y aquí hay una diferencia de 42. Si tú haces esto y te activas la orden, ganarás bien, porque tu rato de beneficio será de 1.10, pero el principal será de 1.4. ¿Cuál es el objetivo acá? Que ganes en cualquiera de los que elijas. Pero por un tema de, al menos desde mi experiencia, no suelo hacer lo segundo. No me suelo enfocar en hacer esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo entiendo que a veces el algoritmo le da mucha más relevancia a los bloques de órdenes de estructuras de H4 y de H1. Hasta 30 minutos suelo refinar, pero me suelo quedar hasta H1 y a veces dependiendo en 30 minutos. Ya, en cualquiera de las dos, ¿cuál te hubiese dado profit? Tranquilo, relajado y con limit, esta. Ya, nada más. Esa es la explicación, chicos, del trade. Tenía claro ese tag, lo que no tenía claro era el contexto de lo que sucedía, a qué le iba a dar más relevancia al mercado, o a la guerra o a la noticia. Ya, y por eso, si no tenía claro, no dejo límite. Dos, como no tenía el tema de la luz, como que yo dije, chuta, no puedo leer, porque yo siempre leo aquí en The Wall Street. The Wall Street. Aquí también salen bastantes artículos muy bacán sobre lo que los inversionistas piensan con respecto al oro basado en la guerra. De pronto por ahí pudo haber habido alguna información que me hubiese servido en el análisis, pero no podía revisar esto. Ya, yo sí leo esto también. Y por aquí debe estar el tema de lo que pasó el viernes, miren. Ya, estas noticias son importantes. Ya, estas noticias que relacionan las tasas de interés. Está aquí, está aquí. Ya, estas cositas yo sí leo, chicos. Hay veces que uno invierte horas y horas en redes sociales, pero esto de aquí aporta mucho valor. Ok, leer estos artículos. Ya, en sí, ese era el punto que les debía, chicos.
esa era la clase que les debía. Espero revisen. Obviamente tienen que hacer backtesting de todas las entradas que se han dado en cada impulso y evaluar cómo pudieron haber entrado ustedes, no David Bravo, sino ustedes, basado en lo que les he explicado. De pronto quieren asumir menos stop loss, ¿cómo lo harían? De pronto más stop loss, pero quiero ganar, ok. Yo trabajo en el día, no puedo ver las gráficas en un minuto, 5 minutos, ok, voy a dejar límite. Quiere decir que debo usar stop loss que estén entre 10 y 20 pips. Ya, pero eso sería tarea para cada uno de ustedes, discernir lo que acabo de explicarles. Bien, chicos, entonces eso era lo que les debía en cuanto a esta clase. Miren, a la final el precio sí dio el 1.4, pero volvió a bajar. Pero mientras se mantenga así, puede que sí ya esta semana se vaya al alza. Ok. Habrá que ver qué pasa. Pues no, si se alivia el conflicto que hay, yo considero que ahí influye la data de la tasa del sector laboral. Porque a la final no crea otro alto. Y si hace esto, quiere decir que nos vamos en venta esta semana. Ok.